Bueno, vamos por fin al bosque. Vamos a hacer el video del día, que es un día invernal de niebla, pero bueno, hay un tema muy importante y vale la pena el sacrificio. Así que los espero allá en el bosque. Allá vamos. Bueno, todos nosotros estamos deseando y esperando un cambio. Y la pregunta sería, ¿estamos preparados para ese cambio que supuestamente puede llegar? Y entonces tenemos que analizar y tenemos que evaluar todos los procedimientos que están sucediendo en estos últimos tiempos. Ayer el presidente de Estados Unidos estaba dando un discurso en el Congreso y fue abucheado por algunos de la concurrencia. O sea que están cambiando todo. Y si está cambiando todo, ¿estamos preparados para los cambios que necesitamos? Que es de urgencia y que es preponderante imaginar que van a suceder. Y bueno, vamos a hacer un video hoy para ver cómo se desplazan los valores y cómo se desplazan los poderes. O sea, a lo que nosotros le hemos apostado durante siglos, hoy han sido desplazados por otras corporaciones, por otra fuerza. Y esa otra fuerza tiene en su mente y en su proyecto otro destino que no es el que tenían las fuerzas políticas, las fuerzas filosóficas, las fuerzas doctrinarias, que buscaban la salvación del alma y del cuerpo. O sea, una cantidad de promesas que no se llegaron a cumplir. Y ahora se está desplazando todo hacia otra vertiente. Entonces, es un tema hermoso para, qué sé yo, tratar por lo menos de averiguar, a ver si sabemos o estamos entendiendo lo que está por suceder o ya está sucediendo. Y claro, para nosotros es medio complicado, porque nosotros estamos entendiendo todo bajo un concepto que viene sucediendo de hace miles de años. O sea, nosotros estamos acostumbrados a que un político tiene preponderancia en un país, en una sociedad, se promueve, lo apoyan los intereses determinados, consigue financiamiento, si tiene alguna idea la canaliza a través de la publicidad, si tiene recursos tiene una gran propaganda detrás de él, o sea, arma todo un escenario, arma todo un espectáculo y llega al poder. Y generalmente ahora, en los últimos tiempos, ha sido siempre casi igual, pero era menos visible. El político es un florero. Generalmente, la mayor parte, no todos, por supuesto, esto no puede caer todo el mundo en la volteada, pero la mayor parte son floreros que llegan al gobierno con un montón de compromisos. Compromisos que los políticos han contraído porque generalmente un político no dispone de la fortuna que se requiere para hacer una campaña y que realmente llegue al gobierno, al poder. Entonces, esa cantidad de compromisos que los políticos han asumido en sus campañas, en sus proyectos, pues más o menos uno tenía un concepto generalizado de cómo iban a ser los resultados de su gobierno. Excepto que ese político tuviera la capacidad de romper con todo el establishment y se apartara con una senda distinta, un camino distinto, como pasó, por ejemplo, con Perón. Perón, cuando apareció la política, lo que hacían política, los partidos todos de política, que eran irreconciliables entre ellos, socialistas, comunistas, la iglesia, la extrema derecha, los conservadores, en fin, todo ese movimiento político que ve la Argentina históricamente, cuando apareció un individuo con una idea distinta y con una presencia distinta, y que no lo pudieron cooptar, se amontonaron todos, hicieron una unidad democrática, comunista con socialista, con la iglesia, con la extrema derecha, con los intelectuales. Y Perón, por otro lado, organizó un proyecto político e incorporó al pueblo, a la gran mayoría de gente que era la que tenía problemas. Por eso fue un suceso Perón, políticamente hablando. Pero eso es historia. Eso fue en el siglo XX, por la mitad del siglo XX. Hoy estamos en el siglo XXI
donde han cambiado todos los parámetros. Hoy todo lo que se aprendió en política en el siglo XIX y en el siglo XX, sobre todo en nuestro continente, en nuestros países, ha perimido. Ya no tiene funcionamiento, no tiene razón de ser. Hoy los políticos se han convertido, como dije antes, en floreros, en adornos. Los ponen ahí para que, en todo caso, le dan una lapicera, una pluma, una cosa para que firme lo que le escriben los intereses. O sea, el poder corporativo, que es el que ahora ha tomado el poder. Sí, así como lo oyes. El poder corporativo es el que te gobierna ahora. Y nos gobierna a todos en todas partes. Entonces es un tema que está virgen para tocarlo. Así que vamos a conversar de eso. Y claro, al develar la presencia de otro polo de poder desconocido, o sea, no es que era desconocido, sino que no se tenía en cuenta presente, porque fueron muy astutos de ellos manejarse entre las sombras. O sea, ellos tiraban la piedra y escondían la mano, o sea, ponían representantes. Y ponían representantes que eran los gerentes de sus empresas. Y claro, nosotros sí nos dimos cuenta, pero frente a eso era palabra sagrada, no podías interpelarlo. Entonces todas esas cosas ahora se han puesto en evidencia y ya descaradamente ellos han avanzado ya directamente en grupo, en potencial ya manejado incluso por imperios, poder corporativo que representa imperio, porque primero tomó el poder del imperio, el poder corporativo. Primero fueron los financistas de los experimentos, de las invasiones, de las cruzadas, de las conquistas, pero después ya tomaron posición y posesión de lo que iban adquiriendo, hasta que llegaron al poder y se hicieron cargo de los gobiernos. Y entonces nosotros vimos que hicieron guerras, que ganaron y perdieron guerras, pero el poder financiero mundial nunca sufrió ninguna quiebra, ningún quebranto. O sea, ellos siempre salieron parados. No cayó el poder financiero global porque perdieron una guerra. Ellos estaban en todas partes. Entonces ahora ya se han puesto en evidencia, ellos gobiernan. Y claro, nosotros todavía seguimos viendo con los anteojos que teníamos en el siglo XIX. O sea, y ahora lo vemos confuso y no hay gente que nos explique esto, porque uno le gustaría, para orientarse, uno ve el fenómeno, ve el monstruo, pero no sabe de qué género es. Y todo esto son travesuras, experiencias prácticamente sin mucho fundamento, porque tenemos escasez de recursos en todo índole. En primer lugar, no tenemos difusión. En segundo lugar, pues estamos aislados por la indiferencia de la gente que está en lo inmediato. O sea, las crisis hacen que la gente no tenga tiempo de cultivarse o de informarse. Está tratando de resolver sus problemas que son acuciantes y que cada vez son mayores. Entonces, esa presencia corporativa que hoy ya es gobierno en la mayor parte del mundo, incluso acá en este potencial poder, o sea, es potencia mundial. El poder corporativo es el que gobierna todo. Y es el poder corporativo que ahora ha avanzado en Rusia y ha avanzado en China. O sea, ya no están las figuras políticas, ya no son necesarias. Sí, están, pero no son necesarias. Los intereses son los que mandan. Entonces, debido a todos esos cambios imprevistos para nosotros, tendríamos que hacer un nuevo replanteamiento de todo lo que nosotros culturalmente tenemos aprendido. Y entonces tendrían que aparecer primeramente en los intelectuales, la gente con capacidades para que nos explicaran este fenómeno que se está dando en las sociedades modernas y los cuales pues hay muy pocos recursos para enfrentarlo. Entonces, ese fenómeno desconocido, nosotros no tenemos quien nos represente, que haga una evaluación de eso. O sea, sí, no hay nadie que se quede la boca, pero no hay evaluaciones para decir, bueno, ese poder corporativo que es el que tiene ahora el poder absoluto en los gobiernos, en los países,
tiene sensibilidad social, le podemos plantear un problema, se conmoverán con el problema, se ocuparán de generarnos riqueza para que sea equitativamente repartida y nos produzca primero fuentes de trabajo, después bienestar, educación, salud, protección social, en fin. ¿Podrá haber alguna vía para que esa gente se conmueva? O esa gente, o esas corporaciones, esas instituciones. Y eso está muy verde, no se sabe nada. O sea, por lo menos no hay sensibilidad humana. O sea, no hay humanismo. Los humanismos quedamos relegados en la historia, o sea, para recordar, pero Perón, que no sé cuánto, que Lázaro Cárdenas, que el cura Hidalgo, que San Martín, que Bolívar, que el sueño de Martí, que, pero toda historia. Y ahora esta realidad, siglo XXI, es a cara de perro. Y entonces, ¿dónde nos colocamos nosotros? ¿Cuál es el lugar que tenemos? Nosotros, o sea, nos vamos a transformar en objetos o en sujetos. No, ya dejamos de ser sujetos para ser objetos, o sea, somos manipulables. Y quienes nos dirigen, o sea, quienes conducen nuestro destino, son los políticos. Y han sido completamente desplazados, porque no pueden enfrentar un político, por más buenas ideas que tenga, al poder imperial capitalista. ¿Cómo lo vas a convencer a una corporación que no gane, que en un año de ejercicio no gane un centavo? Porque tiene que recurrir a resolver problemas sociales de las comunidades que están marginadas, que han sido marginadas por... Y entonces, ¿cómo funciona eso? Y corrompiendo a los líderes importantes. Corrompiendo, por eso es grande la corrupción que hay ahora, porque el poder corporativo tiene un gran poder de corrupción. Corrompe, compra contratos, hace leyes, pone gobiernos. O sea, eso es corrupción, ¿no? Claro, plantear esta problemática entre nosotros es como bañar a una lombriz. O sea, no pasa nada, no cambia nada. O sea, todo lo que, si nosotros vemos cómo funciona, porque ahora se ve claramente la diferencia del color de los poderes. Ven, por un lado, el gobierno o los políticos, los vemos claramente. Por otro lado, el pueblo desvalido que reclama y que golpea las puertas del infierno, porque nadie le contesta, nadie le responde. En todo caso, le rompen el hocico a garrotazos. Y el otro poder, que es el que controla todo, el poder corporativo, el poder financiero y corporativo, provee todo lo que necesitamos, controla todo el poder, genera todas las riquezas y las administra él, no reparte la riqueza. ¿Acaso mantiene un estatus ahí sobreviviente? Y corrompe a todo aquel que necesita corromper, porque tiene que abrir puertas. Y abrir puertas significa conseguir concesiones, tener leyes, tener acceso a inversiones, tener acceso a repatriación de capitales, en fin, todas esas cosas que todo el mundo conoce. ¿Y el pueblo? ¿Nosotros? No, eso es un problema de los que tenemos ahí para que gobiernen. Eso es un problema que se encarguen ustedes de los pobres ahí. Nosotros estamos en los grandes desarrollos, nosotros estamos pensando cómo vamos a sacar el futuro litio de tal lado, el petróleo de tal otro, el gas de tal otro, la pesca de tal otro, la minería de tal... Eso es nuestro planteamiento, nuestro proyecto global. No es acá, no es donde están ustedes viviendo. Nosotros tenemos un proyecto global y ustedes entran en el proyecto global, pero ustedes son todos empleados nuestros, ¿no? ¿Qué van a imponer? ¿Ustedes van a cambiar nuestro trazado mundial? ¿Quiénes son ustedes? Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Venezuela. No, déjense de joder. Ustedes traten de poder ahí arreglarse entre ustedes, ahí, que no se sacan los ojos, y nosotros vamos a ver, no les va a faltar nada, pero no les va a sobrar nada tampoco. Entonces ese tema, que es un tema muy
cojonudo, como dicen. ¿Quién lo toca? ¿Has oído a alguno de los políticos o de los intelectuales de tu país que te hablen de este tema y que te expliquen mejor que nosotros? Porque nosotros por olfato lo vemos, pero no lo podemos explicar, y mucho menos sentar un precedente como para que te dé un instrumento que diga, bueno, ahora sí tenemos nosotros una base de sustento que lo vamos a poder enfrentar. Olvídate. Por lo tanto, en cuanto que para nosotros las cosas van a cambiar, es una ingenuidad muy grande. Para nosotros solamente pudiésemos cambiar algo, no todo, algo, si nosotros tuviéramos la inteligencia o la habilidad de negociar con ellos. O sea, de pasar a ser parte del equipo de ellos. Asociaciones hay muchas y muchas maneras y depende de quién negocie y cuál es el propósito y cuál es la propuesta. O sea, si lo dejás que negocien ellos, te van a poner igual en el momento y en el lugar que estás ahora. Si negociás con inteligencia, como por ejemplo está negociando López Obrador con el poder corporativo mundial y con Estados Unidos en particular, con los gerentes, ¿va? Te podés ir logrando pequeñas opciones, pequeñas porciones de posibilidades, no de soluciones. Soluciones, olvídate, las soluciones están en la distancia, no se sabe lo que va a pasar porque puede haber algo inesperado. Vos la providencia tiene muchas sorpresas a veces, o sea, muchos globos dando vueltas, muchos cañoneos, están los misiles, que los retiro, que los traigo, que los pongo, que me los llevo, que te mando tanques, que... En fin, entonces no se sabe a ciencia cierta en qué puede terminar todo eso. Pero si todo continuara con la parsimonia que las cosas están sucediendo, por lo menos que nosotros, mientras tanto, no la pasemos tan mal. Por supuesto que esto, algún político que me esté escuchando va a decir, no, este está loco, este lo que quiere es un tipo que está entregado y que quiere lavarnos el cerebro para que nosotros le demos la razón a él. Este viejo no tiene idea de lo que está diciendo. Y sí, es lógico. ¿Qué otra cosa puede decir? Por ejemplo, no te voy a hacer nombre. Pero esta es la realidad. O sea, todos los políticos nuestros en el continente son floreros. Si quieren hacer algo que realmente cambie, no pueden. No pueden. ¿Cómo? No pueden. Pero no creas. Yo entiendo que mis limitaciones para explicarte todo este gran bonche de cosas son escasas. O sea, desearía o me gustaría tener algún asesoramiento o algún conocimiento o recurrir a algún libro, a alguien que ya vio este asunto y que lo haya tratado. O sea, yo sé que estoy flojo de recursos, pero la realidad está planteada. O sea, no hay ya un gobierno político en ningún país, y mucho menos decisiones políticas, para nada. No hay una decisión política que puedas llevar a cabo si afectas a alguno de los cientos o miles de intereses que tiene el poder corporativo y que está en todas partes. Está en la comunicación, está en la luz, está en la comida, está en las semillas, está en los agroquímicos, está en los fertilizantes, está en la generación eléctrica, está en la distribución eléctrica, está en las comunicaciones, está en todo, en fabricación de todo, nos provee todo lo que es nuestra vida. O sea, nosotros no podemos independizarnos de ninguna vista, bajo ningún concepto, de toda esta trampa, o sea, que ha sido elaborada con mucha inteligencia. Y, digamos, nos independizamos. No, eso es... vamos a hacer un proyecto, depende de tu proyecto qué intereses puede afectar. Por lo tanto, no sé si este punto de vista, este modesto punto de vista, te puede ser útil para ponerte en situación, o sea, para ponerte sobre la realidad que estamos viviendo y que es posible que habrá muchos entre ustedes que dicen, no, esto no es así.
yo voy a votar por fulano en el que él tiene un proyecto, no tiene nada. Porque sí puede tener un proyecto, pero ¿coincide con el proyecto que tienen los dueños de todo el país? No coincide, generalmente no coincide. ¿Y qué hago con los millones de personas hambrientas o sin trabajo que yo tengo y que tengo que resolverles el problema? Porque para eso me han votado. Yo si no voy a terminar abucheado como algunos presidentes terminan. Y ya eso no es un problema de las corporaciones. Las corporaciones no están para pensar en la parte humana. O sea, eso es una cosa que tienen que resolver ustedes. Sí, pero nosotros no podemos porque no tenemos medios, nos hemos quedado sin nada. Y ustedes nos pidieron, mentira, te compraron a los gobiernos y los corrompieron. Nadie salió a golpear las puertas y decir le queremos entregar la Patagonia, le queremos entregar la cordillera de los Andes, le queremos entregar el Río de la Plata. No, pero vinieron y dijeron, bueno, ¿dónde hay riqueza? Y allá. Bueno, vamos a poner un gobierno acá. Y un gobierno le dan una lapicera de oro, le regalan para que firme todo lo que le van a pedir. Leyes, necesitamos leyes. Lo primero que te pregunta un inversor, o sea, uno conoce esto, es las leyes. Queremos ver cuáles son las leyes para la inversión extranjera y para los capitales y la repatriación de capitales, en fin. Y lo segundo que quiere saber es si ellos te pueden escribir las leyes y que se las apruebe. Y no se te va a ocurrir querer meter entre leyes que lo vas a cualquier litigio que tengas que hacer lo vas a hacer en los tribunales tuyos. No, los tribunales en la matriz, o sea, allá en donde está la metrópoli. O sea que, en fin, yo quería traerte estas cosas, te voy dando, como ves, brochazos de la realidad y un poco de fantasía, te hablo de los artistas, te hablo de los muertos, te hablo de Dios, o sea, para no ser tan tedioso el tema y para que no te sientas tan presionado y que me acompañes, porque es una tarea muy triste la mía en soledad. O sea, a mí me gustaría todos los días, después de terminar de hacer un video, sentarme con 4 o 5 amigos en un café y estar de 2 horas ahí o 3 conversando y cambiando ideas para aprender, para inspirarme, para que me sugieran libros, para que me hablen de ideas, gente que sabe mucho historia, pero no, lo mío es un trabajo en soledad, modesto, pero entonces por eso cambio, yo trato mismo de retroalimentarme, pero yo sé dónde está mi error, pero bueno, hago lo que puedo. Así que yo hoy quería traerte esto. Todos los políticos, los que vas a elegir ahora en las próximas elecciones, con raras excepciones, son floreros de adorno, porque van a estar en los pasillos de las corporaciones y te van a dejar hacer algo. Ahora, si tenés habilidad, escucha bien esto que es muy importante, si tenés habilidad para conversar con ellos, si tenés gente suficientemente inteligente, podés hasta ser socio de ellos. ¿Cómo? Ah, no, sí, podés ser un socio confiable. Y si sos un socio confiable como se hicieron los chinos, ahora se rebelaron los chinos agacharon la cabeza y los patearon, los explotaron, los humillaron. Y los chinos, y mira ahora, mandando globos por el mundo y andás a ver qué tendrán los chinos, con las comunicaciones y todo. Entonces, no es para rebelarse, sino es para pensarlo esto. Y seguimos trabajando y a lo mejor se te ocurre alguna idea y me demostrás que yo estoy equivocado, porque también me gustaría saber si lo que yo estoy diciendo es una barbaridad. Viejo, ya no sigas más con eso. Que me diga también alguien, que me diga, y que me lo fundamente, eso sí, para que yo entienda por qué no sirve. Está jodida la cosa, ¿eh? Pero mañana nos volvemos a ver porque, ¿viste la niebla que había cuando llegábamos? Acá arriba de la montaña no hay niebla, hay sol, mirá.
Mañana nos volvemos a ver, por supuesto.